Bienvenidos a su programa Bitácora Mexicana, este espacio de libertad de expresión y debate de la televisión pública. Su amigo Porfirio Muñoz Ledo. Hoy tenemos a discusión un tema central para la vida política del país, que son los organismos constitucionales autónomos, que se han creado en el curso de la historia. El primero de ellos es la Universidad Nacional Autónoma de México, que merece un capítulo aparte. La autonomía comenzó en América Latina en el 19, que aquí vino a comenzar en el 29 con su rebote en 33, en que la universidad dejó de ser nacional, nada más de México, y luego su recuperación hasta la ley 46. Esa autonomía se debe a una ley que fue la famosa ley Caso, que fue un pacto entre la Universidad y el Estado. Después se constitucionalizó y es un tipo de autonomía con autogestión, decisiones propias, y que no es nombrada por órganos legislativos, sus órganos de gobierno. Y hay las demás, que no las mencioné todas, el IFE, que ahora es INE, el INAI, que está aquí presente, el INEGI, y luego las de regulación de las comunicaciones, regulación de la competitividad, que tienen una autonomía para poder actuar por sí mismas. Originalmente casi todos son expresos, son órganos estatales, pero no sujetos al gobierno. Jaime Cárdenas Gracia, que está con nosotros, fue pionero de la racionalización y estudio de qué son las constitucionales. Es más, prohibió hace muchos años que decían 11, y son 11. Uquim, ¿cómo estás? Jaime, quisiera explicar la teoría y evolución de los órganos constitucionales. Muchas gracias, Porfirio, por la invitación. Es un placer estar en compañía de la comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra, y está también Kip del INE, ¿no? El consejero electoral. Buenos días a ellos también, a ella y a él, y a ti, Porfirio. Efectivamente, Porfirio, hace algunos años, en un trabajo académico de los años que sería 94, comenzamos a reflexionar algunos mexicanos sobre esto que hoy se conoce como órganos constitucionales autónomos. Hay que decir que no es una doctrina original. Esto proviene del derecho y de la doctrina jurídica, por un lado europea, aunque también hay influencia norteamericana de los Estados Unidos. Hay juristas europeos muy antiguos, por ejemplo un italiano, Santi Romano, que habló de estos órganos autónomos, juristas alemanes que escribieron sobre ellos, como Leibholz, y en el mundo en español, yo conocí el estudio, muchos de nosotros lo hemos leído, el estudio de García Pelayo, de Manuel García Pelayo, que habló sobre órganos constitucionales autónomos, que escribió sobre ellos en el número 1 de la revista española de Derecho Constitucional, en el periodo de la transición democrática española, y teorizó sobre los órganos autónomos, constitucionales autónomos, respecto al Tribunal Constitucional. Entonces hay una fuerte doctrina en Europa, también en América Latina. Bueno, en América Latina tenemos la tradición de los órganos electorales autónomos que inició el Tribunal de Elecciones de Costa Rica en 1948, y en los Estados Unidos, a través de estos mecanismos que tienen ellos de las agencias o algunas agencias del Estado, que tienen algunas más o relativa autonomía, menos o más autonomía. La más tal vez importante es la Reserva Federal, que tienen una importante autonomía o algunos rasgos de autonomía como nuestros órganos constitucionales autónomos. Entonces, sí hay una gran tradición jurídica sobre ellos en Europa, en América Latina,
en los Estados Unidos. Y por supuesto, como tú explicabas muy bien, pues todo eso ha llegado a México con el modelo de las universidades públicas, sobre todo de la UNAM, primero, y después los órganos autónomos que se fueron creando en la década de los 90, el Banco de México, el IFE o INE, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el INEGI, el INAI, la Comisión Federal de Competencia, el Coneval también. En fin, son, como dices tú, cerca de 10 u 11 órganos constitucionales autónomos que derivan directamente de la Constitución, que no están adscritos a ninguno de los 3 poderes tradicionales, y sobre los que hay un fuerte debate, Porfirio, que me imagino que sobre eso vamos a hablar. Desde luego, hay debate, por ejemplo, ahora que hablas de Colmenares, que te oí, hay un debate sobre si algunos que no lo son, como la Auditoría Superior de la Federación, debieran ser o no autónomos o seguir como es la Auditoría Superior dependiendo de la Cámara de Diputados, o el Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura, que para algunos también debiera ser autónomo y no formar parte del Poder Judicial. En fin, hay muchos debates, y entre ellos, desde luego, los debates políticos que han propiciado las múltiples declaraciones del presidente de la República, que yo creo que esa es la parte interesante de tu programa. Bueno, Auditoría Superior de la Federación, lo que pasa es que la redacción constitucional dice los auditores dependiente de la Cámara de Diputados, pero luego todo el texto la hace absolutamente autónoma. En realidad es una Corte de Cuentas, lo que pasa es que está vinculada a la Cámara por su nombramiento y por llevar la cuenta pública. Pero bien leído el artículo, pues es una autónoma. Yo la pongo hasta arriba en una clasificación provisional. Tú hablas de que hay un ataque, hay una especie de acoso a las instituciones autónomas por parte del poder público. Yo quisiera ahora presentar a nuestra amiga Blanca Lilia Ibarra, que es nada menos que la presidenta del INAI. ¿Cómo estás, Blanca Lilia? Porfirio, buenos días. Muchas gracias, y me da mucho gusto también saludar a Jaime Cárdenas y Uquibe Espadas en este programa. Sin duda, estaba recordando cómo tú durante tantas décadas has dado la batalla, y particularmente cuando acompañaste ese movimiento del Frente Nacional Democrático, Porfirio, donde pues siempre has defendido a las instituciones. Y efectivamente, durante las últimas semanas, ya lo decían, en el Centro del Espacio Público se ha reactivado este debate sobre la importancia para el régimen democrático nacional de los organismos constitucionales autónomos. Y Jaime Cárdenas hizo un recuento muy interesante, porque justamente las instituciones autónomas son el resultado de un largo proceso de consolidación democrática y también de maduración institucional que ha reconfigurado la vida pública en el país. Ya desde los 90, efectivamente, la estructura del Estado comenzó a experimentar la creación de órganos que ya han mencionado ustedes, y sin embargo, yo considero que la complejidad que presenta la administración pública vuelve indispensable entender las funciones gubernamentales de una manera distinta, desvinculando su actuación prácticamente tanto de los poderes constitucionales tradicionales como de los poderes fácticos para los que se crean los órganos constitucionales autónomos. Y lo sabemos todos los días, leemos encuestas, escuchamos cómo hay una pérdida de confianza, de legitimidad de las instituciones democráticas y de la política en general, aunado a la disminución, por supuesto, de la confianza que hemos mencionado, de la credibilidad ciudadana, con la merma de la legitimidad de la acción gubernamental. Entonces, eso convierte a los órganos autónomos en actores clave que ya suponen la posibilidad de que los funcionarios de origen ciudadano, digamos,
se encarguen de tareas de la administración con autonomía de los partidos políticos. Algunos, tú sabes, se orientan a la garantía de derechos, otros son instancias de control de poder, ya lo han mencionado, otros tienen autoridad regulatoria, otras técnicas punitivas o de investigación, y bueno, otros también se orientan a brindar servicios a los gobernados, mientras que algunos más pues actúan frente al Estado y finalmente también hay otros que gestionan áreas de operación y de intereses privados. Entonces, bueno, yo realmente considero que el legislador los dotó de autonomía para que garanticen los derechos humanos. El INAI, en donde ahora tengo el privilegio de presidirlo, es uno de ellos y se trata de facilitar la participación ciudadana, pero también de adoptar decisiones de carácter técnico. Y en eso quiero ser muy enfática porque muchas veces se quiere confundir a la población. El INAI es un órgano técnico, no político, y busca garantizar el derecho a saber de las personas, garantizarles el conocimiento público. Por eso yo creo que es muy relevante que programas como este, Porfirio, permitan ampliar el conocimiento de la gente sobre lo que sí somos y no somos los organismos autónomos. Oye, te agradezco la información. Te puedo hacer una pregunta. ¿Qué pasa si yo te mando un escrito mañana para que tú averigües qué pasó con la línea 12 del metro? ¿Qué pasaría? En primer lugar, debo decir que la información no la posee el Instituto Nacional de Transparencia. Claro. Todas las instancias públicas son las dueñas de la información y las solicitudes se hacen directamente a lo que nosotros llamamos el sujeto obligado. Pero nosotros sí podemos revisar la respuesta o la falta de respuesta en caso de que las personas se inconformen. ¿Qué es lo que sucede? Que seguramente en estos próximos días vendrán ese tipo de inquietudes de las personas que las estarán haciendo a las instancias correspondientes. Y debo decirte que la Ciudad de México cuenta con su propio organismo garante, que es el Info Ciudad de México. Entonces, tendrían que inconformarse ante el Info Ciudad de México para que revisen justamente esa respuesta y determinar lo conducente. Nosotros podríamos, en su caso, el INAI está facultado para hacer una segunda instancia y esa es otra garantía para las personas, porque si no quedan conforme con lo que les han respondido aquí en la Ciudad de México, bueno, podrían recurrir también para presentar un recurso de inconformidad. Es una de las, digamos, características que tiene la reforma de gran calado del 2014, que dotó al INAI, además de una autonomía constitucional, amplió el abanico de sujetos obligados, es decir, hoy el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, los partidos políticos, los propios organismos autónomos, son sujetos obligados de la ley y en ese sentido, bueno, pues también permite que el INAI actúe como segunda instancia o tenga la posibilidad de atraer recursos de interés de las entidades federativas. Gracias. Nada más que una aclaración sobre esto. La construcción de la línea 12 del metro ocurrió cuando la Ciudad de México era Distrito Federal. Está probado que fue construida con recursos federales. Yo te mando ese argumento y procedes, ¿no? Supongo. Es importante a quién haces la solicitud de información, dependiendo si se envía al Info Ciudad de México, el Info determinará la respuesta. En el caso de que, bueno, pues recursos federales. La solicitud exactamente a las instancias que hayan dotado esos recursos y ya dependiendo de eso, disculpa, efectivamente actuará o no el Info Ciudad de México o en su caso el propio, digamos, INAI, si hay concurrencia de competencia, en este caso, bueno, pues sí, son de orden federal, efectivamente, y tienen información, pues tendrá que responderlo la instancia federal y podríamos revisar esas respuestas. Sí, porque tenemos las empresas que construyeron, el tren fueron, ¿cómo se llama? La española, la construcción Elica y Carso, y el sistema eléctrico fue francés. Entonces, hay toda la información, pero no tenemos los contratos. Eso es muy importante.
Yo te lo voy a mandar de todas maneras. ¿Cómo está el señor consejero del Instituto Nacional Electoral, Uquib Espadas? Uquib, bueno, ¿cómo andan las cosas en el INE? ¿Sienten la presión? Uquib, ya estás ahí, ¿verdad? Sí, aquí estoy, Porfirio. ¿Sienten la presión? Yo veo al INE en este momento muy tenso, muy ocupado, porque tienen nada menos las elecciones más complejas de la historia de México. Los tienen por un lado que defender su economía y su autonomía, y por otro tienen muchísima chamba. A mí me preocupó la frase del ciudadano presidente de la República en que dijo que el INE debiera desaparecer y encargarse de organizar las elecciones el Poder Judicial de la Federación. Yo me imaginé a los jueces de todo el país repartiendo boletas electorales. Sí, me pareció un poco raro, un poco extraño, un poco como una película de ciencia ficción. Al rato sustituyen también la limpieza pública y barren calles. ¿Cómo sintió esto desde el INE, Uquib? Pues mira, Porfirio, pero primero que nada, muchas gracias por la invitación a estar acá y bueno, en la inmejorable compañía de Blanca Lilia y de Jaime. A ver, efectivamente en el INE estamos sujetos a presiones del presidente, de los gobernadores, de los partidos políticos, y en los ratos libres los consejeros nos presionamos unos a otros porque pues, no tenemos acuerdos de consenso sobre todo lo que hay que acordar. A ver, yo dividiría este asunto en dos perspectivas. La primera, desde la perspectiva formal, me parece que es justamente el momento de discutir todo lo que se tenga que discutir en relación a la estructura jurídica del INE. Estamos en elecciones legislativas y me parece pertinente que los diversos actores políticos expongan sus propuestas. Entrado al fondo, bueno, me parece que hay propuestas más correctas que otras. Sin lugar a dudas, a mí me parece que el Instituto Nacional Electoral debe ser una entidad autónoma que trabaje fuera del marco de control de ninguno de los poderes de la Unión, es decir, ni el legislativo, ni el ejecutivo, ni el judicial, salvo en las relaciones que la ley ordena que tienen que darse con estos poderes. Porque recordemos, tú lo tienes clarísimo, Porfirio, que la pertenencia de los órganos electorales al Poder Ejecutivo sirvió a lo largo de las décadas para que estos órganos sirvieran como garantes del partido en el gobierno de que nunca iba a perder las elecciones. Esto, desde luego, fue dejando de ser viable social y políticamente. El enorme fraude electoral de 1988 fue desde luego la gota que hizo derramar el vaso, y a partir de ese momento quedó establecido como un gran pacto social en sus distintas etapas, con más o menos consenso, que el gobierno no podía ser el organizador de las elecciones. Me parece que el Poder Judicial tampoco debe de serlo. Es decir, puesto a analizar, yo creo que justamente el INE, si algún problema tiene, es que sus resoluciones se acercan cada vez más a las ficciones jurídicas generadas por el tribunal y se aleja mucho más del espíritu legislativo plasmado en la Constitución y las leyes por la soberanía nacional. En ese sentido, a mí me parece que el INE necesariamente tiene que conservar su autonomía y que en todo caso, para corregir problemas que existen en el INE, nunca he ocultado en mis intervenciones en el Consejo General que hay un hábito contumaz de sustituir al Poder Legislativo en una serie de decisiones, y así lo he señalado. Pero me parece que esas cosas ocurren por dos grandes vías. Por una vía de fondo, que son lagunas reales que existen en la legislación y que el INE, sin más remedio, tiene que reparar, y por un asunto de forma, y es que a partir de las reformas garantistas, que son absolutamente correctas, ha habido una sobreinterpretación de las facultades de interpretación de la ley del instituto,
y se aleja cada vez más de lo que disponen los legisladores para ampararse cada vez más en lo que deciden los jueces después de que el proceso pasa al instituto. Entonces me parece, reitero, este es un momento para discutir al INE, sí, sí lo es. Me parece que hay que recordar las razones históricas que me parecen perfectamente vigentes por las que este instituto y los organismos locales electorales no pueden, en sentido democrático, dejar de ser organismos autónomos y asumir que la crítica al instituto es sana, que el instituto tiene problemas que tiene que corregir y que una buena parte de estos problemas que tiene que corregir son tarea del Poder Legislativo y no incluyen de ninguna manera darle marcha atrás en este proceso de alejarse del poder para garantizar a los ciudadanos elecciones técnicamente profesionales y políticamente totalmente democráticas, confiables, transparentes. Con toda razón, que yo estoy circulando un documento, no sé si te haya llegado, de lo que llamo yo el órgano Diálogo Incluyente por la República. Respecto de organismos autónomos, digo, respeto a los órganos constitucionales autónomos como fruto de nuestras luchas históricas de la democracia, así como su papel irrenunciable de limitar el poder absoluto. Y luego, punto seguido, propuestas de reformas constitucionales y legales para fortalecerlas y actualizar esas instituciones. Una cosa y otra. Sin contar la historia del INE, pues tuvo muchas formas, desde que la primera que hicimos con el doctor Carpizo, cuando era secretario de Gobernación en 94. Ahora, la reforma del 14 o del 15 de este siglo le complica mucho la vida del INE, porque se convierte en una institución nacional que tiene que ver con los 3 órdenes de gobierno, y luego el tema de la fiscalización es muy complejo. Y el tema del reparto dice que tiene muchos recursos, pues le da los recursos a los partidos, ¿no? Es la bolsa. Entonces sí, yo creo que después de las elecciones y en espera de que ya no haya un congreso de la Unión de cargada de línea, entonces creo que podemos discutir las formas que necesita y que podrán venir a propuesta de las propias instituciones. Yo creo que es un momento importante que en estas elecciones sea muy firme en sus decisiones, después de que planteemos qué reformas necesitan. Es el espíritu con que yo estoy trabajando. Jaime, ¿cómo ves esto? Primero, fortalecer en esta coyuntura las instituciones y luego proceder a una discusión pública para reformarlas. ¿Cómo la ves, Jaime? Sí, creo que no una cosa, un tema de fortalecer a las instituciones no excluye la posibilidad de criticarlas, de cuestionarlas, de mejorarlas, de transformarlas. Y creo que esos debates, ambos debates, deben estar presentes. Tanto el debate de los que proponen un fortalecimiento acrítico a las instituciones y los que pues están exigiendo alguna reforma a ese tipo de instituciones, a los órganos constitucionales autónomos. Porque sí, hay muchas cosas que discutir, Porfirio. Hay muchas cosas que reflexionar. Muchos de los órganos, creo que por ejemplo en el caso del INE, eso está bastante claro para todos nosotros, son órganos que surgen como parte de ese proceso inacabado de transición a la democracia. Son instituciones, algunas de ellas como el INE, que pues también tienen una razón de ser en el debilitamiento institucional de hace algunos años, supuesto debilitamiento institucional del presidencialismo mexicano. Pero también hay otros órganos autónomos, ejemplo, la Comisión Federal de Competencia o el Instituto Federal de Telecomunicaciones,
por poner dos ejemplos, que son instituciones pues que obedecen a esto que le molesta al presidente, y creo que con razón obedecen a una lógica neoliberal. Fueron instituciones impuestas o sugeridas por la OCDE, por el Banco Mundial, por el Fondo Monetario Internacional. Entonces, yo creo que eso hay que discutirlo. Si debemos aceptar ese tipo de recomendaciones de instancias internacionales como la OCDE para crear ciertos órganos autónomos y preguntarnos a qué intereses o qué intereses se mueven, cuáles son sus competencias que están vinculadas a determinados intereses y si tienen relación o no con el bien común, con el interés general, en fin. Creo que sí, debe haber un debate sobre cuántos órganos autónomos merece tener nuestro país, conocer muy bien la historia de cada uno de ellos, la razón de ser, y encuentro, Porfirio, que hay dos críticas, una ya la apuntaba Ukid cuando intervino, dos críticas que son fuertes a los órganos autónomos y que debemos tomar en serio. Todos los órganos autónomos, como sabemos, no devienen directamente de la soberanía popular, sino son órganos, como se llama en la teoría constitucional, contramayoritarios, es decir, son órganos técnicos, lo decía Blanca hace un momento, la presidenta del INAI, son órganos técnicos cuyos titulares no son electos por los ciudadanos. Por eso muchos teóricos en Europa, en América Latina, les llama a estas instituciones contramayoritarias. Una reflexión o un debate puede ser, ¿estos órganos debieran permanecer técnicos así como están o debieran tener un origen directo de la soberanía popular? Es un tema, una discusión. Y la otra discusión que pone sobre la mesa el presidente de la República muchas veces, y desde luego esto requiere un estudio, un diagnóstico, ver en cada caso si es así o no, el que se trata de estructuras burocráticas amplias o grandes, con privilegios, en fin, ese es un tema que también hay que dar. Entonces yo creo que ciertamente las críticas del presidente pueden resultar a veces molestas o en otras superficiales, pero no por eso hay que dejar de atenderlas, deben ser atendidas y debemos reflexionar mucho sobre lo que tenemos, lo que se debe hacer para mejorar, para perfeccionar los órganos autónomos que ya tenemos y también pues, discutir si los que tenemos son los que deben estar o deben ser menos o debemos incorporar otros. El tema de la amplia burocracia, esta crítica del presidente no puede ser soslayada, tiene que contestarse en cada órgano constitucional autónomo. Y lo otro, esta cuestión más teórica, que tiene que ver con si deben tener o no relación con la soberanía del pueblo directamente los órganos autónomos, si sus titulares o su composición fundamental debe derivar también de la soberanía popular en los términos del artículo 39 de la Constitución. Entonces hay muchas cosas que hay que discutir. Por ejemplo, en el caso del INE, ya cosas más técnicas, está un tema en el que tú has mostrado mucho interés sobre si el INE debe seguir teniendo dentro de sus funciones al Registro Nacional de Elecciones o ese registro debiera pasar a otra institución, tal vez al INAI o al INEGI. ¿A quién, no? ¿A quién debe tener el Registro Nacional electoral, el padrón electoral o el padrón de los ciudadanos? O el INE lo debe tener. Entonces, hay muchos debates técnicos de ese tipo y hay debates constitucionales y políticos como el carácter contramayoritario de los órganos autónomos en México y en el mundo. Pues sí es contramayoritario, pero surge todos del Poder Legislativo. Yo voy a hacer un recuento para contestar esta pregunta.
Desde el 88, tú lo dices, hay una corriente a democratizar las instituciones. Antes del INE y del IFE hubo un órgano ahí, magistrados, un tribunal electoral nombrado por el gobierno. Yo diría, la Auditoría Superior de la Federación tiene muchos años y necesita unas reformas que tienen que ver con su capacidad real de investigar hasta el último centavo del gasto federal. Por ejemplo, no interviene, sino a petición, el gasto de los partidos, etc. El INE ya dijimos su historia. Antier estuve en el INEGI, estoy recorriendo los órganos, y ese en su origen viene del 73, cuando yo era subsecretario de la presidencia, y propusimos fundir en una sola institución cuentas generales del Banco de México, la institución censal, la Dirección General de Estadística, la Dirección de Geografía. Es que tuvo una lenta gestación. Esta no tiene que ver con el proceso neoliberal. Hay las que yo llamo neutras, que es el INEGI y Coneval. Esas no son fruto de un proceso neoliberal. La UNAM menos. El IFETEL sí es fruto, pero el neoliberalismo propuso la desregulación. Y este es un término intermedio. En vez de que el Estado tenga la regulación, la tiene un órgano intermedio, lo que no es mala idea. El Banco de México también es fruto del proceso neoliberal. El IFETEL está como el otro. Es neutro también porque en vez de que el Estado, que no hacía nada para controlar, lo haga, hay una institución intermedia donde están las propias compañías. Es uno de lo que... La CNDH se nos olvida. La CNDH es lo que le pudimos arrancar a Salinas en el proceso neoliberal. Desgraciadamente es muy débil, tiene facultades recomendatorias, no verificables, necesita tener, como la Comisión Interamericana, un sistema de acompañamiento a las víctimas, cuando menos. Tenemos la UAM, pero es otra cosa. La COFESE, ya dijimos su función, también es intermedia. El INAI, aquí está su titular, es del proceso democrático. Y se nos olvida el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación. Está arriba de la Secretaría y fue creado en esta administración y que es un autónomo descentralizado. Cumplen funciones, dice bien Jaime, hay que revisarlas, pero hay que esperar que vengan las elecciones. Y todo esto se va a resolver cuando hagamos una nueva constitución. Esa es la verdad, que es el deber de la segunda parte. No te rías, siempre hemos estado a favor de esto, Jaime. Pero, compañera Elia, ¿cómo es lo que se está discutiendo? ¿Cuáles son las presiones del gobierno y cómo es el proceso de reforma de las instituciones? Sí, me parece interesante lo que mencionan de la revisión que debemos tener, esta autocrítica que debe haber también en autocrítica es la palabra. Exactamente de estos organismos. No cabe duda que debemos de visualizar los resultados que han tenido en estos años organismos como el INAI. Yo me refiero al instituto porque justamente estamos en ese proceso. Hemos solicitado que la Universidad de Guadalajara, y esto lo aprobamos recientemente en el Pleno, haga una revisión conforme a las facultades que tenemos, a las tareas propiamente que desarrollamos, para buscar generar mejores resultados, pero además atender las expectativas de la gente. El INAI, y no me cansaré de decirlo, es resultado de una exigencia social de acceder a la información del gobierno. Y al ser un organismo constitucional autónomo, evidentemente causa incomodidad. El instituto, tanto a nivel federal como a nivel local, y lo hemos vivido también de manera individual, pues generalmente sus resoluciones no son cómodas para las autoridades. Pero finalmente se trata de asegurar que esté garantizado el derecho a saber de las personas y de la protección de los datos personales. Por eso es que, como bien lo señalas, Porfirio, el avance en la democracia en México
pues sí está ligado al respeto de los derechos fundamentales de la población y por lo tanto estos organismos deben de ser pensados en ser reforzados y fortalecidos en lugar de plantear su eliminación. Reemplazar las funciones representaría, pues sí, un atentado y una violación a derechos humanos en su conjunto. Ya lo decía Jaime, hay tratados internacionales vinculantes donde deben de tenerse organismos autónomos que tutelen derechos humanos. Entonces no podríamos pensar en que la gente renuncie a los derechos fundamentales. Dar un paso hacia atrás en la consolidación del Instituto de la Transparencia sería una regresión en la historia democrática de México. No obstante, reitero, estamos en una permanente revisión, naturalmente haciendo una autocrítica de lo que debemos trazar hacia adelante para que se cumpla con la función sustantiva, que es que las personas no solamente puedan ejercer su derecho a saber, sino que puedan tomar mejores decisiones y tener injerencia en la creación de políticas públicas, en las decisiones, etcétera. Es un contrapeso, finalmente, del poder público y además su autonomía constitucional, además de dotarlo de independencia de los tres poderes del Estado, fortalece también su facultad para evitar que algún poder impida o limite el derecho a saber de la sociedad. Te voy a hacer dos preguntas, mujer. ¿Qué tanto invocan los órganos del poder público un poco el secreto de Estado? Alguna vez había un embajador que andaba dando late y haciendo declaraciones por todas partes. Y la Secretaría de Relaciones le pregunté, no me dijeron, me fui al INAI, dijeron que eso era confidencial. ¿Qué pasa con la Secretaría de la Defensa? Segunda pregunta, y con la Secretaría de Marina. Ese es un tema fundamental. Dinos cómo le hace. A mí me han hablado de secreto de Estado y me han negado la información. Y a través de INAI no logré nada. Mira, efectivamente, la ley establece que la información puede ser clasificada como reservada o como confidencial. Y muchas veces se invoca de manera equivocada la clasificación y es cuando el instituto entonces entra a revisar si efectivamente se cumple con estas causales de reserva. En efecto, hay un tema que tiene que ver con la seguridad nacional que me parece que resulta relevante mencionarlo. En muchas ocasiones el INAI ha resuelto recursos de revisión porque efectivamente no corresponde o no colma, digamos, a satisfacción lo que está establecido en ley. En ese sentido, te quiero decir que el INAI ha resuelto en distintos momentos asuntos en otros sexenios, digamos, que han resultado incómodos y que se ha invocado en muchas ocasiones el tema de seguridad nacional. Y simplemente por mencionar algunos puntos relevantes de lo que hemos resuelto, ha tenido que ver con Ayotzinapa, el caso, por ejemplo, de la averiguación previa que se inició con motivo de los hechos de aquel 26 de septiembre de 2014 y el Pleno del Instituto revocó la respuesta. Efectivamente, también hemos entrado a analizar otros que tienen que ver con el Paso Express, con condonaciones y cancelaciones de créditos fiscales, con el derrame petrolero, las conclusiones que habían efectuado por Cimarres en relación con el derrame que ocurrió en la plataforma Deepwater, el caso Odebrecht, en fin, ha habido en numerosas ocasiones donde se han invocado cláusulas de confidencialidad, cláusulas de clasificación de reserva indebida, y justamente lo que hemos hecho es que el instituto revisa y naturalmente tenemos que basar nuestras resoluciones con base a lo que está en la ley. En ocasiones se da la razón al gobierno, en ocasiones se da la razón al ciudadano y finalmente también quienes no están conformes, pues hay otra instancia, ¿verdad? Efectivamente se ha hecho, digamos, se han amparado en ocasiones y la respuesta a la última palabra la ha tenido la Suprema Corte. Uki, ¿cómo sientes las presiones ahora? ¿Cómo van a resolver ese tema?
A ver, las presiones son parte de los procesos electorales y evidentemente se intensifican a estas alturas. Entre los procesos también las hay. El hecho de estar bajo presión no me preocupa particularmente. A final de cuentas, una cosa que hemos construido a lo largo de las últimas 3 décadas es un marco institucional, me parece, lo suficientemente sólido para que estas presiones no pasen de ser, en principio, parte de un contexto político obligatorio. Vamos a ver en lo legislativo en qué se traducen. Esa es la parte que a mí me parece fundamental. Por cierto, aquí sí quisiera yo retomar algo de lo que dice Jaime. Yo estaría de acuerdo, en principio, sin mayor discusión, en los postulados genéricos que hace. Sin embargo, me parece que el asunto del costo de las instituciones es algo que hay que revisar con gran profundidad. Más allá de prejuicios y, desde luego, más allá del sentido común. Se repite muchísimo, por ejemplo, que el Instituto Nacional Electoral es un instituto caro. Hombre, vamos a ver, depende de cómo lo veamos. Si consideramos que hay un gasto de 20,000 millones de pesos y que eso, pues, hay días que no lo gano, pues eso sí es caro. Pero si tenemos en cuenta las partidas que corresponden por ley y además correctamente a los partidos políticos, el costo de la producción del padrón y la credencial electoral, que cuando se critica el costo del instituto no siempre se dice que es el padrón y la credencial electoral más confiables del mundo. No es verdad que seamos el instituto más caro del mundo, hay otros institutos significativamente más caros, me viene inmediatamente a la mente el brasileño. El asunto de una excesiva burocracia. ¿Excesiva como para qué? Podemos acreditar que hay personal ocioso en el instituto, que hay personal que no cumple tareas relevantes. Yo no lo he visto así. Desde mi llegada a este instituto hace poco menos de un año, lo que veo es un ejército de personas, eso sí, trabajando a marchas forzadas, a veces sin darse abasto. Por ejemplo, ¿qué tiempo y esfuerzo, horas, personas exige este mecanismo de fiscalización continua que se estableció en la ley, no lo decidió el instituto, pero que además está bien que sea así? Las elecciones en este país han sido históricamente adulteradas con el uso de enormes cantidades de dinero. Una vez que el fraude electoral se hizo irrealizable en las casillas, se hizo materialmente imposible en las casillas, la opción para incidir ilegítimamente en las elecciones se trasladó al uso de dinero introducido ilegalmente en los procesos. Y esto requirió una respuesta institucional. Si nosotros, en honor a una austeridad sin miramientos, reducimos el aparato de fiscalización del INE, por ejemplo, lo que vamos a tener es una potenciación del desorden en el uso de recursos por parte de los partidos políticos. Volviendo al punto, me parece que este conjunto de factores que hoy forman parte de las presiones en particular sobre el instituto y en un contexto más amplio de las presiones generales bajo un planteamiento que hace tabla rasa de los órganos autónomos y que centra en la posibilidad de ahorro económico, el principal argumento para su absorción por el Poder Ejecutivo, pues me parece que estamos llevando el debate por una vía equivocada. Reflexionaba yo en estos días que hemos pasado estamos reiniciando un proceso de distritación, y puedo afirmar que el Instituto Nacional Electoral es de las muy pocas instituciones de este país que proveen a plenitud y puntualmente los servicios para los que la sociedad lo estableció. Es un instituto que no solo funciona bien, sino que sus guardas, sus capacidades de protección del proceso van incluso mucho más allá de la voluntad de los consejeros. Los consejeros electorales no podemos tener ninguna injerencia en el contenido del padrón electoral. No podemos
realizar ningún tipo de maniobra que permita que un sujeto obligado no sea fiscalizado. No podemos realizar ninguna maniobra para que un candidato que no cumple los requisitos sea registrado. Y desde luego el instituto, nadie dentro del instituto y la articulación institucional del instituto no permite los viejos modelos de defraudación a través de la introducción de boletas a la urna, de las urnas embarazadas, del carrusel, de la falsificación de credenciales de elector. No sé si todos acá, pero creo que por lo menos 3 recordamos la vieja credencial permanente de elector, un cartón que se escribía a máquina y se le entregaba a los electores en una oficina del gobierno del estado que tenía la delegación de la Facultad Federal y que el día de las elecciones funcionaba a todo vapor para proveer de credenciales apócrifas a los operadores del gobierno para rellenar urnas. Eso hoy es imposible. Hacerlo imposible requirió no solo la autonomía del instituto, sino que requirió un costo. Si un servicio de primer mundo tiene este país, es su servicio electoral. Por favor, no pretendamos convertirlo, y tú y yo venimos de la misma casa, Porfirio, en lo que tristemente llegó a ser el servicio electoral del Partido de la Revolución Democrática en los tiempos en que estábamos por allá. Hoy no sé exactamente qué esté pasando, pero sí sé que la experiencia de un órgano electoral, aún sea el órgano de un partido, sujeto a los vaivenes de la dirección partidista, en el caso del país, a los vaivenes en el gobierno, provee un pésimo servicio electoral a quienes se los tiene que proveer. Sea en el caso del ejemplo que comento de hace 20 y tantos años, los militantes de un partido político, sea el día de hoy los ciudadanos mexicanos. Si queremos elecciones del primer mundo, no tenemos que pagar lo que esto costaría en el primer mundo, que sería mucho más, pero tenemos que pagar adecuadamente a nuestros precios de tercer mundo el servicio de primera calidad que se está proveyendo. Y lo digo de una vez, esto incluye el que algunos funcionarios sí deben cobrar salarios superiores a los que cobra el presidente de la República. Y esto está previsto en la ley, incluso en la nueva ley que se decretó ayer. Yo me pregunto, por ejemplo, ¿qué persona con la capacidad para realizar las tareas de secretario ejecutivo del INE, me parece una de las tareas más complejas del Estado mexicano, más compleja incluso que la Secretaría General de la Cámara de Diputados, que ya es mucho decir? Yo no encuentro a mí no me parece sensato esperar que un ciudadano con la profesionalidad que se necesita, con las capacidades técnicas diversas que se necesitan para desempeñar una tarea de esa magnitud, vaya a aceptar un salario inferior al que se cobra actualmente. Muchas gracias, Zuki. Se nos ha acabado el tiempo. Unas palabras, Jaime. ¿Y qué con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Que se supone ser un tribunal constitucional, pero no lo es. El único tribunal constitucional es la Corte. Y ahora está una bronca tremenda. ¿Tú qué opinas? Porque nos faltan 2 minutos. En cuanto a lo del tribunal, pues sí, el tribunal está pasando un muy mal momento, Porfirio, el Tribunal Electoral. Ojalá que lograra recomponer creo que es un problema sobre todo de las relaciones entre los magistrados. Hay una disputa interna por el poder. Varios de los magistrados pues desean ser el presidente del tribunal y no pueden ser todos los presidentes o todas los presidentes del tribunal. Creo que se trata de una disputa por el poder, la ambición de los magistrados por ser presidentes del tribunal. Eso está afectando mucho la vida interna del tribunal y trasciende a la opinión pública. Vemos en los periódicos ataques entre ellos, difusión de pues notas sobre comportamiento o conductas particulares. Creo que podrían hacer un esfuerzo los magistrados del tribunal para resolver sus disputas internas en torno a al poder en el tribunal electoral. Si resuelven eso, creo que podría mejorarse el funcionamiento de ese tribunal.
En cuanto a que no es un órgano constitucional, bueno, también hay una disputa, un órgano de control, me refiero constitucional, en el sentido de que no hace interpretación constitucional. Está obligado el tribunal a realizar interpretación constitucional, puede, como sabemos, desaplicar leyes contrarias a la Constitución, está dentro de sus facultades hacerlo. Entonces, creo que el mayor problema que tienen en este momento es su vida interna, y eso se resuelve hablando entre los magistrados, y alguien tendría que sugerirles eso, que hablaran, que se pusieran en paz entre ellos para que funcionara mejor esa instancia jurisdiccional. Pues muchas gracias, Henry. Es necesario sacar conclusiones. Las entidades autónomas tienen que ser respetadas porque son un límite al poder absoluto y también necesitan autocrítica y reformas dentro de un nuevo proceso de reforma constitucional. Yo les agradezco su presencia. Seguiremos platicando. Muchas gracias.